Listo, doctora, bien pueda. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la relación entre los hallazgos de la capilaroscopia y el pronóstico y el diagnóstico de la enfermedad intersticial y su relación. Esto se va a basar en este artículo, esta discusión se va a basar en este artículo que fue publicado en la revista de Clinical Rheumatology en el año 2024. Su autora principal es la doctora Serife Seyda Zengin Acemoglu, que es una reumatóloga internista de Turquía. Entonces, para dar inicio pues a esta charla, vamos a hablar que la enfermedad intersticial pulmonar em, surge o se refiere a un amplio grupo de enfermedades que se caracterizan pues por la presencia tanto de inflamación como de fibrosis. Esta puede ser caracterizada o clasificada de acuerdo a los hallazgos clínicos e imaginológicos e incluso histopatológicos. Y en algunas ocasiones esto nos va a poder permitir determinar la etiología, aunque pues en su gran mayoría o en una gran proporción, esta en muchos casos termina siendo desconocida o idiopática. De acuerdo a esto, pues la enfermedad intersticial se ha asociado pues al daño microvascular y la literatura pues nos menciona que esta puede estar en relación tanto a factores ambientales como a enfermedades de tejido conectivo. Por esta razón, se plantea que puede existir una relación tanto entre los cambios microvasculares y los hallazgos de la capilaroscopia. De acuerdo a esto, este artículo nos propone que la capilaroscopia puede ser una herramienta útil en el diagnóstico de la enfermedad de tejido conectivo en la enfermedad intersticial. Sin embargo, pues su efectividad en grupos de pacientes que no tienen enfermedad reumatológica es incierta, pues debido a que hay una cantidad limitada de estudios realizados en este tipo de población. De esta manera, este artículo lo que nos muestra es que realizan un estudio de corte transversal que se realizó en 95 pacientes que tenían el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial. Estos pacientes fueron valorados en la clínica de reumatología y tórax entre el año 2021, en el mes de septiembre, hasta julio del 2023. Los pacientes incluidos en el estudio fueron pacientes que ya tenían el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial y que se encontraban en una edad, en un rango de edad de entre 18 y 80 años. Ellos mencionan que excluyeron pacientes que tuviesen el diagnóstico de esclerosis sistémica, que estuvieran en condición de embarazo, que fueran usuarios de oxígeno por un largo periodo, adicionalmente que contaran con una saturación de oxígeno menor al 90% o otras enfermedades como lo era la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión arterial pulmonar, que ellos lo clasificaron de acuerdo a una PSAP de un ecocardiograma mayor a 30 milímetros de mercurio. Adicionalmente, que tuviesen diagnósticos como diabetes, patologías oncológicas, obesidad dado por un IMC mayor a 30, infecciones activas o uso pues de terapia inmunosupresora como la que planteaban como ejemplos rituximab, micofenolato mofetil y azatioprina o ciclofosfamida. Estos pacientes fueron divididos en dos grupos, unos donde los clasificaron como enfermedad pulmonar intersticial sin diagnóstico de enfermedad de tejido conectivo y otros que eran pacientes que tenían enfermedad pulmonar intersticial pero con el diagnóstico de enfermedad de tejido conectivo. De esta manera los clasificaron entre el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 contaba con 49 pacientes y el grupo 2 con 46. En el grupo 1, que era el catalogado como sin enfermedad de tejido conectivo, incluyeron pacientes que tenían neumonitis por hipersensibilidad, IPAF, sarcoidosis y hacían mención pues que entre otras enfermedades pulmonares intersticiales. Y en el que tenían diagnóstico de enfermedad de tejido conectivo, los diagnósticos que se emplearon fue artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, miositis y enfermedad mixta de tejido conectivo. Para esto, estos pacientes se les interrogó se les hizo la revisión de la historia clínica en la que se indagó por la presencia de síntomas como seroftalmia, serostomía, además de esto, úlceras digitales, la presencia de uveitis, de esclerodactilia, de artritis inflamatoria, dedos en gatillo e historia de disnea. Se valoró la saturación de oxígeno mediante la pulsoximetría de oxígeno
y se tomaron en cuenta también algunas pruebas de laboratorio, como era el hemograma, para ver si había citopenias o presencia pues, de trombocitopenia o alteraciones pues, de las líneas celulares, exámenes que clasificaron como una bioquímica en la que incluían tanto creatinina, albúmina, glucosa, calcio, reactantes de fase aguda y anticuerpos entre los que encontrábamos que era el factor reumatoide, el anti-CCP, ANA, CENAS, antigo 1, SCL70, ANCAS y anti-DNA de doble cadena. Todos estos tenemos que tener la claridad que fueron obtenidos de la base de datos del hospital y se verificó que ellos hubiesen tenido el registro o se les hubiese realizado una espirometría en donde se pues, reportara lo que era el PEP1, el FBC y la difusión de monóxido. De acuerdo a esto, se valoran los hallazgos tanto imaginológicos, en el que deberían Se describir el fue la patrón de voz. afectación pulmonar. ¿Aló? Buenas, doctor. Quevedo la voz. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, Ah, pero listo. la pantalla se Ah, bueno, alteró. listo. Ya. Ahí, ya, listo. Entonces valoraron la tomografía pulmonar de alta resolución para determinar qué tipo de patrón de afectación pulmonar tenía. Y mediante la videocapilaroscopia que fue realizada con un Dynolight Capillariscope 200 Medland Pro. Entonces ellos nos determinaban que en la tomografía de alta resolución ellos clasificaron como tres patrones que sería la neumonía intersticial usual, que era dada por panal de abejas, tener presencia o no de bronquiectasias de tracción, bronquiolectasias con distribución subpleural y basal. La NINE o neumonía intersticial no especificada como un engrosamiento peribroncovascular, preservación subpleural y un vidrio esmerilado. Y determinaron un diagnóstico alternativo a lo que sería la presencia de mosaico de atenuación, micronódulos, nódulos centrolobulares o consolidación. Y a todos estos pacientes se les había registrado qué tratamiento habían recibido en su momento. En cuanto a la capilaroscopia, ellos hacían la mención de que estos pacientes debían para su realización no haber fumado 30 minutos antes del procedimiento y debían estar en una habitación a una temperatura de 22 a 25 grados centígrados. La técnica de la capilaroscopia utilizada fue la de 200 aumentos, implicó pues capturar el momento en dos áreas adyacentes de 1 milímetro en el medio del pliegue ungueal del dedo. Y la evaluación se realizó, como vemos en la imagen, en los dedos del segundo al quinto de ambas manos. Durante la evaluación, pues se evaluaron varios parámetros que fueron la densidad capilar, áreas avasculares que eran definidas como ausencia de más de dos capilares contiguos, capilares dilatados que los clasificaron como un diámetro de 20 a 50 micras, capilares gigantes que eran ya unos capilares de un diámetro mayor a 50 micras, tortuosidad capilar que eran definidos como dos capilares ondulados en dos de los ocho dedos evaluados, capilares cruzados, hemorragias y no angiogénesis, esta última definida como cuatro capilares por papila dérmica alargados, decía que retorcidos, originados en un solo bucle y ramificados entre sí. Estos a su vez fueron clasificados como ausentes o presentes de acuerdo a si estaban en menos del 50% o más del 50%. Y estos eran pues algunos ejemplos que nos mostraba el artículo en cuanto a estas anormalidades capilares. Entonces, como observamos en el borde superior derecho, permítame, en el borde superior derecho, hacían mención a lo que era la neoangiogénesis, que era pues la presencia de capilares que surgían de múltiples capilares que surgían de una papila dérmica y que estaban, decían, excesivamente alargados y retorcidos y que pues se ramificaban entre sí con estructuras pues vasculares finas, que es pues aquí como una anormalidad estructural, alguna forma pues errática del capilar. Mencionaban también la presencia de capilares dilatados, que sería este de acá, donde decían que pues el diámetro apical debía ser mayor a 20, entre 20 y 50 micras, y ya lo que sería el capilar gigante, que ya sería un diámetro apical mayor a 50 micras.
Entonces, mediante esta imagen, trataban de ejemplificar qué era lo que habían evaluado, cuáles eran las características. Para este estudio, pues se realizó un análisis estadístico en donde emplearon variables categóricas dadas por el promedio, desviación estándar, mediana y rango intercantílico. También utilizaron variables continuas y todos estos variables continuas fueron verificados pues por la prueba de Shapiro-Wilk, perdón, para aquellas que pues, tuviesen pues una distribución que era normal. La tabla de línea de base nos muestra varias características importantes. Dentro de estas encontramos que el 51% de la población en el grupo 1 y el 69,6% del grupo 2 eran mujeres o pues del sexo femenino. Y que al mirar lo que era el patrón de afectación pulmonar, encontrábamos que la neumonía intersticial usual en el grupo 1 era del 67% y en el grupo 2 del 34%. Esta última pues asociada a la enfermedad de tejido conectivo, pues que es en el grupo 2. Hubo un paciente que mencionaban que tenía en el grupo de sin enfermedad de tejido conectivo que mostraba que tenía la presencia de características indeterminadas. Mientras en aquellos pacientes en el grupo 2, donde había la presencia de enfermedad de tejido conectivo, estas eran pues de hasta el 50%, básicamente. Los ANAS fueron negativos en todos los pacientes del grupo 1, que era como lo esperable, mientras que en el grupo 2 fueron positivos en los 14%, en los 14 pacientes hasta el 30%. Y pues que fueron detectados solamente en el grupo 2. Entonces, ¿cuáles eran las características que ellos describían entre los pacientes que tenían enfermedad pulmonar intersticial no asociada a enfermedad de tejido conectivo y los que tenían enfermedad de tejido conectivo? Entonces encontrábamos que no hubo diferencias significativas pues, en los hallazgos de capilaroscopia entre los dos grupos, como pues podemos observar aquí la P, que no hay un resultado que nos muestre un resultado estadísticamente significativo. Encontramos también que mencionaban en el artículo que la densidad capilar pues no estuvo o no se correlacionó ni con el género, ni con la presencia de tabaquismo, ni la presencia de un IMC, pues con el índice de masa corporal o con los hallazgos clínicos o el patrón radiológico. Dentro de las anomalías cualitativas más frecuentes, como observamos aquí que subrayé en amarillo, nos mostraban que fueron la tortuosidad y los capilares cruzados. Mencionaban en el artículo que los pacientes masculinos presentaron pues una mayor prevalencia de capilares con un 50% de entrecruzamiento. Y no se encontró relación entre las relaciones pues, capilaroscópicas ya descritas como densidad capilar, tortuosidad, capilares cruzados, dilatados, gigantes o hemorragia, básicamente. Entonces, hasta este punto, hemos encontrado que los hallazgos anormales en la capilaroscopia hasta el momento han sido bien descritos en la esclerosis sistémica y que de acuerdo al grupo EULAR y de enfermedades reumáticas en microcirculación, pues estos se han clasificado tanto en patrón de escleroderma como no escleroderma. Pero es importante hasta este punto mencionar que este patrón de escleroderma también ha sido descrito en otras patologías como además de la esclerosis sistémica. Entonces, pues aquí traje para recordar un poco de lo que era cómo es que este grupo realizó la clasificación. Básicamente ellos nos mencionaban que cuando nos enfrentáramos a una capilaroscopia debíamos hacer una interpretación evaluando características como lo mencionaron también en este artículo, que era la densidad, la morfología normal y la presencia o no de hemorragias. Para lo cual entonces se describen dos categorías, que era la categoría 1 y la categoría 2. Básicamente la categoría 1 haciendo relación o alusión a un patrón de no escleroderma y la categoría 2 a un patrón de escleroderma. El patrón 1 o de no escleroderma se clasifica a su vez en normal o de anormalidades no especificadas. Entonces, en la normal, pues vamos a tener una densidad capilar donde va a haber mayor o igual a 7 capilares, un diámetro que va a ser pues menor a 20 micros y ausencia pues de capilares de morfología normal o hemorragias.
Mientras que en las anormalidades no especificadas puede ser a su vez la presencia de disminución de densidad capilar, unos capilares que estarán dilatados clasificados como de 20 a 50 micras, la presencia de anormalidades morfológicas y hemorragias. Y por el contrario, en la categoría 2, que sería lo que hace alusión al patrón de escleroderma, lo podríamos clasificar entre temprano, activo, tardío. El temprano, teniendo en cuenta que debe tener siempre una densidad capilar conservada, pero con presencia de capilares gigantes y o hemorragias. Y el activo, en este caso, él siempre va a estar con disminución de la densidad capilar, dado por unos capilares que pueden estar con una densidad de 4 a 6 y la presencia de capilares gigantes y o hemorragias. Y ya el tardío, haciendo alusión a una disminución de la densidad capilar ya importante, dada por un número menor a 3, menor o igual. Y te va a tener adicionalmente una morfología normal. Entonces, en el artículo también les mencionaban que se han empleado diferentes estrategias para poder como facilitar la interpretación de estas pruebas, de la videocapilaroscopia y a su vez pues la aceptación entre los diferentes grupos de esta herramienta. Entonces, ellos mencionaban que esto a veces puede ser un poco confuso, por lo cual surge esta estrategia que es el fast track o la herramienta rápida para poder hacer la interpretación de la videocapilaroscopia. Y ellos se clasifican en tres reglas o tres pasos, en donde la regla número uno o el primer paso nos determina si la primera pregunta que nos vamos a hacer es si el paciente tiene, o la capilaroscopia que estamos interpretando, tiene una densidad capilar mayor a 7 o igual. Si la tiene, entonces la siguiente pregunta que nos haríamos es eh, si hay ausencia de capilares gigantes. Si hay ausencia de capilares gigantes, entonces esto no es un patrón de escleroderma y por lo tanto clasificaríamos como un patrón de no escleroderma o categoría 1. Si no cumplimos estas reglas, entonces pasaríamos al segundo paso. El segundo paso nos dice que si la densidad capilar está extremadamente disminuida, es decir, que tenga 3 o menos capilares, entonces podríamos estar ante la presencia de un patrón de escleroderma tardío. O si hay además capilares gigantes. Y esto ya nos daría la clasificación de una categoría 2 o un patrón de escleroderma. Si definitivamente ya hemos pasado por la regla o el paso uno y 2 y nuestro paciente no ha sido clasificado con ninguno de estos dos grupos, entonces pasaríamos a considerar que no pertenece, que podría ser una no especificada, clasificándolo de esta manera en un patrón de no escleroderma. Y esto es importante porque en el estudio que fue publicado en la revista de Medicina Interna coreana, el doctor Lee nos hacía referencia que tomaron 81 pacientes con el diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar y los clasificaron eran 31 pacientes que tenían el diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar en relación a enfermedad de tejido conectivo, 18 pacientes que tenían el diagnóstico de IPAF y 32 pacientes que tenían una neumonía intersticial idiopática. Entonces, todos estos pacientes fueron llevados a una videocapilaroscopia y encontraron pues patrones que eran consistentes con el de escleroderma. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tenían una neumonía intersticial idiopática, el patrón imaginológico más común era la neumonía intersticial usual. Y en la capilaroscopia, el hallazgo más frecuente fue la presencia de capilares gigantes y hemorragias. Por el contrario, tanto en los pacientes que tenían IPAF como enfermedad de tejido conectivo, el principal hallazgo imaginológico fue la NINE o pues la neumonía intersticial no especificada. Y en ellos aquí describían la presencia tanto del patrón de escleroderma, principalmente dado en los pacientes que tenían IPAF, y los pacientes que tenían enfermedad de tejido conectivo decían que había una presencia de capilares gigantes y hemorragias. Y aquí lo traigo en dos colores diferentes porque en este estudio concluyen que hay unas diferencias significativas entre los pacientes que tienen IPAP y enfermedad de tejido conectivo con aquellos pacientes que tenían neumonía intersticial idiopática. Entonces, ellos nos mostraban que los pacientes que tenían, estos pacientes todos tuvieron una disminución de la densidad capilar,
y que adicionalmente había de un 93 hasta un 94% la presencia de capilares dilatados, sin una diferencia pues significativa en estos grupos, pero que al ya realizar la clasificación de acuerdo a los criterios que nos daba el hablar, en estos pacientes sí encontrábamos diferencias significativas, ya que la mayoría de pacientes con neumonía intersticial idiopática presentaban anormalidades no especificadas, mientras que aquellos pacientes que tenían IPAF o enfermedad de tejido conectivo, pues el patrón era de escleroderma. De acuerdo a esto, ellos hacían la conclusión de que los pacientes podían tener unas diferencias significativas con la capilaroscopia y dependiendo de su etiología, como lo era pues la enfermedad de tejido conectivo o el IPAF. Sin embargo, pues aquí había un punto en contra de este estudio, es que los pacientes, o una de sus principales limitaciones es que los pacientes, hubo pacientes que tenían el diagnóstico de esclerosis sistémica en los criterios pues de inclusión. Entonces eso nos genera como un factor confusor para poder hacer esta clasificación como una diferencia significativa. Además de pues que los grupos tenían una distribución, o sea, con un N diferente. Entonces, hasta este punto, ¿qué podíamos decir? Que habían estudios que nos decían que habían diferencias significativas en las capilaroscopias de acuerdo a los diferentes diagnósticos, pero pues que en estos habían incluido previamente pacientes con esclerosis sistémica. Entonces, un punto a favor que tenía este estudio es que en esto uno de los criterios de inclusión era la exclusión de esclerosis sistémica. Para que puede poder hacer de acuerdo a esto la diferenciación o determinar cuáles eran realmente las características capilaroscópicas entre pacientes con enfermedad de tejido conectivo y los pacientes que no tenían enfermedad de tejido conectivo ya diagnosticados con una enfermedad intersticial. Y es que, como mencionamos anteriormente, las anormalidades, ya se han descrito pues anormalidades no específicas para otras patologías, como podrían ser, por ejemplo, la dermatomiositis, la esclerosis sistémica y la enfermedad mixta de tejido conectivo. Y era importante compararlos actualmente en este estudio con las que sí tienen enfermedad de tejido conectivo y los que no. Entonces, para esto, ellos mencionaron que había una relación entre los capilares tortuosos en este estudio y la presencia de neumonía intersticial usual, y que esto probablemente progresaría a lo que sería o terminaría siendo un signo de daño microvascular en a todos los pacientes que llegaban a tener fibrosis pulmonar. Entonces, aquí este estudio también tiene algo muy llamativo y es que emplearon lo que es el índice de GAP, que es un sistema pues de estadificación que utiliza pues cuatro variables que son el género, la edad y la P de porcentaje de capacidad forzada, en donde pues muestran es como las pruebas pulmonares, donde incluyen lo que sería el porcentaje de capacidad forzada y la prueba de difusión de monóxido de carbono. Entonces, estas cuatro variables nos permitían de esta manera predecir el pronóstico y decidir pues qué tipo de estrategias podían ser empleadas. Entonces, era importante pues que lo plantearon así en este estudio, porque hasta este punto el modelo era un modelo de predicción de mortalidad, más no uno de pronóstico. Entonces, aquí que encontramos, al ver la tabla 3, que era la comparación de las características capilaroscópicas con el índice GAP, ellos nos mostraban que había un aumento de las anomalías capilares no específicas en nuestro estudio y que esto se vinculó con una evolución pues más prolongada de la enfermedad, es decir, un periodo más largo de haber presentado la enfermedad. Em, Adicionalmente, pues esto nos podría determinar que es una medida indirecta, pues para medir la progresión de la enfermedad y a su vez, pues la presencia de fibrosis. Y esto con el tiempo pudiese mostrarnos que podría aumentar las anomalías capilares en aquellos grupos pues que tendrían que no tuviesen enfermedad de tejido conectivo. Entonces, es uno de los puntos que ellos plantean en este estudio. Bueno. Entonces, de acuerdo a esto, pues hemos determinado que la capilaroscopia sí es una herramienta útil para el diagnóstico de enfermedades de tejido conectivo y que
y que la neoangiogénesis y los capilares gigantes son hallazgos frecuentes en la enfermedad intersticial en aquellos pacientes que no tienen enfermedad de tejido conectivo, pero que aún así estos hallazgos no son suficientes para poder hacer el diagnóstico de enfermedad de tejido conectivo. Entonces ellos finalmente proponen en su estudio que se necesitarían estudios con un mayor número de pacientes para poder mejorar el entendimiento del papel de la capilaroscopia en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial. Y de esta manera, pues concluyen que este estudio fue importante porque fue el primer estudio que buscaba la relación entre el índice GAP y la capilaroscopia en IPAF, que adicionalmente se destacan que hay hallazgos anormales en los pacientes que tienen enfermedad intersticial sin enfermedad de tejido conectivo en la capilaroscopia, y esto podría ser un papel importante para identificar el daño estructural a nivel microvascular en este tipo de pacientes. Y sugerían también por eso el seguimiento capilaroscópico en el tiempo en este tipo de pacientes. Y que adicionalmente la aproximación multidisciplinaria debe incluir tanto, como mencionaba ahorita, la evaluación clínica, morfológica, patológica y serológica, además de capilaroscópica, para poder interpretar lo que sería la enfermedad pulmonar intersticial. Listo, básicamente eso. Doctora Valeria, muchas gracias. Bueno.